estamos tratando de analizar algunos aspectos de este capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Mateo referidos a la infancia del Señor, donde pudimos apreciar algunas características y luego ver a María en la genealogía. Hoy vamos a tratar de comenzar la relación que hay entre María y la concepción de Jesús. Todos sabemos que la Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo profesamos en el credo, ¿verdad? En la genealogía, la manera particular de referirse al nacimiento de Jesús deja pendiente una explicación que se retoma a partir del versículo 18. Es decir, el acontecimiento presupone las costumbres nupciales a los judíos. Tenemos por un lado el desponsorio, que se realiza como intercambio de consentimientos ante testigos, como lo establece Malaquías en 2:14, y que constituye a la desposada como la mujer de, que es lo que podemos encontrar en Mateo 1:20 y también en el versículo 24. Por eso, si los derechos maritales del novio eran atropellados, se cometía un adulterio que era castigado como tal. Ahora, después de un año aproximadamente, la novia era llevada a la casa del novio. Esto lo podemos constatar con el Evangelio mismo de Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 31. Según Mateo, San José y la Virgen se hallaban entre estos dos términos. De ahí que el embarazo de María, quien no había concebido de José, parezca un adulterio. Entonces, para aclarar la situación, el evangelista Mateo informa al lector cristiano que la concepción ha sido obra del Espíritu Santo. En el anuncio del ángel hay dos aspectos centrales. El primero indica como causa del embarazo la acción del Espíritu, y el segundo señala los deberes de José para con la madre y el hijo. Así queda explicado que Jesús desciende de David. ¿Me comprenden? Al ser reconocido por José, y que no es engendrado por José, sino por el Espíritu de Dios. Las anomalías, llamémosles así, de la situación, evocan la historia de las 4 mujeres presentes en la genealogía a las cuales me referí en el programa anterior, en la concepción virginal del Mesías. La situación creada justamente es todavía más extraña que las anteriores. Por eso, en el plan salvífico de Dios, María tiene por función salvar al pueblo escogido, asumiendo esta maternidad virginal que se le propone. En la narración del Evangelio de San Mateo, la Virgen aparece como instrumento de la acción de Dios, de modo que nunca se hace referencia a sus actitudes personales, sino siempre se ve la Virgen como instrumento de la acción de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Esto lo recordamos siempre. Un último dato del relato merece la atención y es la declaración
que hace el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo 25. No la conocía hasta qué afirma y qué no afirma Mateo con esta expresión. No la conocía hasta, básicamente, lo siguiente, que José no accedió maritalmente a María antes que ella diera a luz a Jesús. Y esto no significa una definición ni a favor ni en contra de lo que sucedió después. Lo que sí le interesa a San Mateo, sobre todo, lo que precede al nacimiento de Jesús y cómo tiene cumplimiento aquello de Isaías 7:14, una virgen concebirá, la Betulá, esa palabra que solamente aparece una vez en Isaías 7:14, repito, que atribuye a la Virgen la doble función de concebir y de dar a luz un hijo. Concebir y dar a luz. Cuando el versículo 25 se pone en conexión con la referencia de Mateo a María y a los hermanos de Jesús que vimos y nuevamente aparecen aquí en 12:46, lo mismo que a sus hermanas, lo cual encontramos en el capítulo 13, 15 al 56, surge el interrogante de si José hubiera accedido a María después del nacimiento de Jesús y ambos hubieran tenido hijos. Esta cuestión ya fue referida en relación con el Evangelio de Marcos. Lo cierto es que, si bien el capítulo 1, versículo 25 no contempla la situación posterior al nacimiento, el resto del Evangelio y la tradición de la Iglesia suponen la virginidad perpetua de María. O sea, María fue virgen antes, durante y después del parto. Dije al inicio, todos sabemos que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La idea de que Dios engendra o reconoce a Jesús por hijo y el papel del Espíritu Santo en esta concepción aparece en otros lugares del Nuevo Testamento. En este sentido, la lectura que hace la primitiva comunidad del acontecimiento de la resurrección es central en el libro de los Hechos 13, 32 al 33. Se afirma la resurrección como acto por el cual es engendrado Jesús. ¿Ven la relación que tiene el verbo engendrar con el verbo resucitar? También el espíritu de santidad penetra en el cuadro de la filiación resurreccional que podemos observar en la carta a los Romanos 1, del 3 al 4. Y así, en el pasaje de Mateo 1:20, muchos estudiosos verían una terminología cristológica que habría sido empleada previamente para la resurrección e incluso para el ministerio público, ya que la función real del Mesías supone siempre una unción del Espíritu. Entonces, en breve, Mateo sabe que Jesús no se hizo Hijo de Dios por la resurrección ni por el bautismo, sino que ya era Hijo de Dios desde y por su concepción. Por eso también decimos generado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado, por esta razón que acabo de exponer. Es así que, ante la pregunta si este tema es original de Mateo,
o bien pertenece a una tradición previa a él, cabe señalar que no es impensable que él fuera quien introduce dicha concepción. A favor de este argumento, claro, está la cita expresa de Isaías 7:14. Repito, que habla de la betulá de una virgen, vuelvo a decir, pero sin duda no es sino aquella a quien Dios ya tenía preparado su concepción virginal, es la Virgen. Esto es muy importante tenerlo presente. Siempre intentemos darnos cuenta que lo que importa es determinar la actitud de Mateo hacia la Virgen María. Si la concepción virginal hubiera sido aceptada antes de Mateo, quedaría en evidencia que existió un pluralismo en la mariología cristiana de los comienzos. Por un lado, la posición de Marcos y por otro, la de una tradición prematiana, digamos, diferente, que admitiría la concepción virginal. Me gusta poderles acercar este conocimiento, ya que no es una charla, en este caso, de la devoción popular, sino que estamos hablando de la Virgen en el Evangelio de San Mateo. Y comentarles todos estos detalles para un ciclo de Mariología es algo muy oportuno, donde uno tiene la posibilidad de plantearse, de ver desde distintos prismas las cosas, de enfocarse en determinadas citas bíblicas para ver el porqué del evangelista, en este caso, trata lo que estamos tratando nosotros entre el programa anterior y hoy, que es, como les dije, el encuentro número 15. Vamos a ver ahora, dentro del mismo Evangelio, a María en el misterio público del Señor Jesús. Aunque en el orden de composición el relato de la infancia es posterior, en el orden de lectura el relato es previo y da las primeras impresiones de Mateo sobre María y le asigna un lugar positivo en la historia del nacimiento del Mesías, a pesar de aludirla solo brevemente. Los dos pasajes importantes en relación con María, paralelos a Marcos, presentan diferencias significativas con respecto a él. Por un lado, los discípulos constituyen la familia de Jesús. Esto lo vemos claro en el Evangelio siempre de Mateo, estamos, capítulo 12, versículos 46 al 50. En el relato de Marcos, la escena que plantea quiénes son la familia escatológica de Jesús está precedida por la narración acerca de lo que el evangelista llama los suyos. La forma, digamos, mateana del Evangelio no difiere mucho de la marcana, pero aparece claramente el tema de los discípulos en el versículo 49, en lugar de los que lo rodeaban de Marcos. Aquí en Mateo se habla de los discípulos, en Marcos de los que lo rodeaban. Con todo, lo propio de Marcos se distingue sobre todo en el contexto, o sea, la omisión de la escena introductoria sobre los suyos es presumiblemente intencional
y cabe entender que Mateo interpretó la presencia de María entre los suyos. Ahora, a la luz del relato de infancia, queda en evidencia la concepción virginal y la conciencia que tiene Mateo de la misión singular que tiene María en la historia de la salvación. Como ya lo venimos anticipando en los primeros programas de este ciclo de Mariología. Por tanto, la escena que toca a la verdadera familia de Jesús es un conjunto mucho más benigna y no contrapone a esta tan fuertemente con la familia física. Es decir, que toda esta familia espiritual que conforma a Jesús, que es todo el cristianismo, en el cual también obviamente estamos nosotros, va más allá de los lazos sanguíneos. ¿Se comprende? Y esto, por eso, se hace énfasis, repito, en el versículo 49 de los discípulos, de los suyos, de los que forman parte de Cristo, como nosotros somos de Cristo, genitivo subjetivo. Dentro del ministerio público, también tenemos que observar el rechazo de Jesús en su propia tierra. Como dirá, y ya lo veremos en algún momento en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, los suyos no lo recibieron. Este rechazo en su propia tierra, para los que van siguiendo el ciclo también con la Biblia, lo encontramos en el capítulo 13, versículos 53 al 58. Con respecto al contexto del relato, la versión de San Mateo difiere de la de San Marcos, ya que esta escena viene a continuación del tercer discurso doctrinal sobre el reino en parábolas, que están en el capítulo 13, versículos 1 al 52. Esto hace que el impacto del rechazo quede subrayado. De todos modos, en el episodio del capítulo 13, 53 y siguientes, existen dos diferencias significativas para la Mariología. Esas dos diferencias son, por un lado, Mateo omite la referencia a los parientes entre quienes no honran a Jesús. Una vez más, difícilmente se imagina que no honre a Jesús una madre que lo ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por otro, se introduce la terminología hijo del carpintero, en referencia a San José. La razón principal es la coherencia con los capítulos 1 y 2 del Evangelio, es decir, la descendencia davídica que trata San Mateo y la concepción virginal de María Santísima. Entonces, aquí es donde vemos puntualmente la presencia que denota significativamente el evangelista Mateo, tanto en el capítulo 1 y 2, como lo vimos en el encuentro anterior y hoy, más todo lo que hoy voy agregando para dar un cierre a la presencia del Señor desde la niñez y cómo María está involucrada en esta presencia en el Evangelio y luego en el ministerio público del Señor. Siempre es su madre y sus hermanos. Adelphos, Adelphoi, Adelphos, Adelphi. ¿Se acuerdan las terminologías que hemos tratado anteriormente?
Bueno, es así que vamos entonces cerrando esta presencia de la Virgen desde un punto de vista muy de Sagrada Escritura. Por eso lo vamos viendo y ya en su momento vamos a pasar a la devoción mariana. Mientras tanto, para dejar bien en claro y no mezclar las cosas, en estos programas me estoy situando bien desde la concepción bíblica, desde los argumentos específicamente evangélicos. Nosotros, si Dios quiere, en el próximo programa vamos a empezar a tratar la presencia de la Virgen en el Evangelio de Lucas y en Hechos, ya que tanto el Evangelio como el libro de los Hechos han sido escritos por San Lucas. Y allí vamos a observar otros detalles de María. Nunca olvidemos, me permito decir, que el Evangelio de Mateo está continuamente relacionándose con el Antiguo Testamento porque el auditorio a quienes él va a dar a luz la buena nueva es un auditorio judío de judíos conversos al cristianismo. Entonces, toda la relación que hace con el Antiguo Testamento es única dentro de los evangelios, ya que su auditorio es el que es, como acabo de decir. Es otro auditorio distinto al que le va a tocar a Lucas. Por eso cada evangelista pone su mirada en relación a María según comprende inspiradamente que tiene que dirigir su mirada. Y estamos viéndolo todo desde un punto de vista escriturístico, o sea, de la Sagrada Escritura puramente. Bueno, así vamos aprendiendo programa tras programa y en orden. Hoy les decía, es el programa número 15 en que me dedico al ciclo de Mariología y la devoción mariana. Todo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, buscando el programa Acompañándote, y cada título que ustedes ven de cada domingo va diciendo Mariología y la devoción mariana 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo del tiempo, hoy el 15 que cerramos en este momento.